espacio para acercar el conocimiento de ciencia y tecnología a la ciudadanía. ¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de su espacio Ciencia en Acción del Consejo Nacional de la Ciencia y Tecnología de El Salvador. Yo soy Wilber Monterrosa y en esta ocasión hablaremos acerca de los avances en las tecnologías del uso de energías como la solar, la geotermia y la eólica, entre otras fuentes renovables. Y para eso quiero presentarles a nuestro invitado. Hoy nos acompaña el ingeniero Carlos Flores, quien es graduado de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas con una maestría en Ingeniería de Producción enfocada en el análisis del consumo de energías en procesos de fabricación y la optimización de métodos de producción para la eficiencia energética, y a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, ingeniero, por estar con nosotros y hacer un espacio para Ciencia en Acción del CONACYT y para hablar de este tema de los avances de las energías renovables. Gracias por estar con nosotros. Es un gusto, gracias por la invitación. Perfecto. De hecho, nuestras cápsulas se tratan de eso, de comprender la ciencia. Estamos hablando del medio ambiente, del cuidado del medio ambiente, y hay de repente algunos términos como las energías renovables, que por ahí me gustaría comenzar la entrevista. ¿Qué son las energías renovables para que lo pueda comprender mejor nuestra audiencia? Sí, las energías renovables son todas aquellas fuentes de generación que no son contaminantes. Por ejemplo, tenemos la hidráulica, geotermia, tenemos la energía solar, energía eólica y también la biomasa y el biogás. Entonces, ¿qué me refiero? Estos no emiten gases de efecto invernadero. Ahora, tenemos energías renovables y las no renovables, que serían todas aquellas fuentes que necesitan de combustibles que estos generan gases de efecto invernadero. Entonces esa es la diferencia. Todas aquellas fuentes que no emiten gases de efecto invernadero son consideradas energías renovables. Es decir, aquellas que no contaminan el ambiente y que pueden ser sostenibles en el tiempo. Exactamente. Entonces, así como el agua es renovable, o sea, lo utilizamos, la turbinamos, decimos, o sea, hacemos pasar agua por una turbina, esta turbina está acoplada a un generador y generamos energía. Entonces el agua no, a la salida, porque es el ingreso a la fuente y a la salida de la fuente, entonces no sufre ningún tratamiento y no genera contaminación al ambiente. Igual como la solar, que aprovechamos todo lo que es la radiación solar, la eólica, o sea, estamos aprovechando lo que es el viento, y biomasa, porque tenemos, o sea, somos un país con una tradición agrícola, entonces tenemos bastante cultivo de caña, entonces ese bagazo, pues, para evitar que vaya a un vertedero, entonces lo quemamos y generamos energía. Comencemos hablando por la energía solar. Se dice, pero queremos corroborarlo, que El Salvador cuenta con una posición geográfica privilegiada respecto a la radiación solar y obviamente el uso de la energía solar. ¿Puede comentarnos sobre esto, por favor? Estamos en la zona del trópico. El Salvador está a 13 grados arriba del Ecuador y eso nos brinda que durante el año pues tengamos una fuente de radiación constante. Ahora, eso hay que traducirlo de que, es cierto, el sol sale a las 6 de la mañana, se pone a las 6 de la tarde, pero si sacamos el área bajo la curva, que vendría siendo una campana, eso nos da 5 horas de luz de 1000 watts sobre metro cuadrado en el día. Entonces, esa sería nuestra fuente, ese es nuestro parámetro de generación. O sea, si tenemos un sistema de 1000 watts, estaríamos generando 5 kilowatt hora por día. Y eso es ventaja porque lo tenemos disponible durante los 365 años, los 5 horas de sol al día. No como otras regiones, que eso varía, pero nosotros, o sea, hay que aprovechar, o sea, que estamos a 13 grados latitud con respecto al Ecuador, entonces esa es una ventaja con respecto a países que están más al norte o al sur geográficamente. De hecho, lo comentábamos con el ingeniero fuera de cámara sobre este dato importantísimo y por eso que quise retomarlo, porque de hecho la población ahora se está familiarizando más con el tema de paneles solares, el uso de la energía solar, no solo para el descenso, digamos, en el pago, digamos, del servicio eléctrico, sino por este detalle del cuidado del medio ambiente. Sí. Eso es bastante importante porque nos estamos educando en cuanto a las fuentes de energía renovables. O sea, ya no
ya no son las tradicionales, que hay una central generadora fuera de la ciudad, la cual con toda la red de transmisión y distribución, pues tenemos acceso a la energía en nuestras casas, sino que ya podemos, o sea, si tenemos un área, en este caso aprovechando el área de los techos, que no lo usamos, podemos colocar paneles fotovoltaicos, aprovechar esa generación y en este caso pues reducir nuestra factura de consumo de energía. Hay toda una conjunción entonces a partir de... Tenemos una posición privilegiada como país a partir de nuestro lugar en el trópico, y segundo, tenemos este sol o esta radiación que usted nos explicaba hace unos momentos y podemos utilizarla y no contaminar al mismo tiempo el medio ambiente. Porque es una fuente prácticamente limpia. O sea, estamos aprovechando, lo que hacemos es aprovechar la luz solar, la convertimos a electricidad y eso ya lo podemos disponer en nuestra casa como para poder conectar cualquier aparato. Y lo que está, digamos, en cuanto a energía solar, lo que vemos en mejoría es la tecnología. Va mejorando cada vez en cuanto a la eficiencia, porque hace unos años los paneles tenían una eficiencia del 15%, ¿qué significa? Que si tenemos una fuente de solar de 1000 watts sobre metro cuadrado, el 15% solamente era 150 watts de esa fuente. Entonces ahora ha mejorado la tecnología, ha aumentado la eficiencia, entonces con el mismo recurso podemos tener incluso más energía con menor área. Ahora, al tener menor área puedo colocar más paneles y generar mucho más energía en este caso vendría siendo pues el área de nuestros techos. Ok, quiere decir que podemos aprovechar de mejor manera y en mayor cantidad la cantidad de sol que percibimos en nuestros techos. Sí, porque eso siempre va a estar. El detalle con las fuentes de energía solar es que son intermitentes. ¿Qué significa? Sobre todo en este momento que estamos en periodo de lluvia, hay demasiada nubosidad. Eso reduce la fuente de luz solar. Otro dato es que al retirarse la lluvia o las nubes, entonces vuelve otra vez a recibir la mayor cantidad de luz, y esa intermitencia es lo que también que nos afecta. O sea, va creando ciertas fluctuaciones sí. en el sistema. Entonces, a medida vayamos masificando, pues tenemos que ir incorporando otras tecnologías, que en este caso sería el almacenamiento. ¿Por qué? Uno, hacer una combinación, un híbrido. Tenemos fuentes solares, pero solamente disponemos de 5 horas al día. En la noche, si incorporamos la batería, entonces podemos tener energía almacenada para poderla utilizar en la noche. Entonces, ¿podemos tener fuentes solares sin batería? Sí, pero solamente dispondríamos de 5 horas. Entonces, para poder aprovechar toda esa energía del sol, ya necesitaríamos ir utilizando una fuente de almacenamiento, que en este caso la mejor es la batería. Muy bien. ¿Y esta tecnología ya está disponible o está próxima para el mercado salvadoreño, para la población en general? Está disponible, solo que actualmente si solamente estamos usando las fuentes solares o los paneles fotovoltaicos, eso es barato con respecto a lo que cuesta una batería. Todavía hace falta bastante desarrollo en ese sentido y bastante desarrollo además de la producción, o sea, el volumen, para poder abaratar los costos, pero hacia eso vamos. Actualmente sí, representa un componente muy importante en los proyectos, los cuales, digamos, la parte de la amortización que vendría siendo en cuánto tiempo voy a recuperar la inversión, entonces sí. Se ve casi como duplicado, entonces al adicionar las baterías. Respecto de la percepción o la recepción, mejor dicho, de esta tecnología, ¿cómo lo están percibiendo la población salvadoreña? Es decir, ¿va en aumento esto o hay cierta
resistencia, digamos, o están observando, digamos, cómo funciona esto, o ve usted que va en aumento? Va en aumento. La instalación de los paneles fotovoltaicos va en aumento, primero porque, digamos, las olas de calor van aumentando, entonces todo el mundo quiere instalar una fuente de climatización. Okay. Eso va a subir el consumo, los kilowatt hora en la factura. Entonces, podemos, digamos, ayudar a que el consumo de la factura no eleve, incluyendo pues el sistema fotovoltaicos a nuestros sistemas. Entonces así es como vamos viendo, incluso no solamente para cuando queremos instalar sistemas de climatización, sino que también aprovechar lo que ya la normativa nuestra nos permite, o sea, podemos instalarlo y gozar de esa reducción. Entonces hasta el momento no podemos desconectarnos de la red. Siempre existe por normativa, debemos consumir un porcentaje bien mínimo de la distribuidora, pero sí podemos tener bastante generación. Muy bien, interesante. Se habla, bueno, es una realidad, El Salvador es tierra de volcanes, ¿no? Tenemos muchísimo presencia de estos relieves geológicos, los volcanes, y hablamos de la geotermia. Empecemos por definir qué es la geotermia y cómo funciona la energía a partir de la geotermia. La geotermia son todas las fuentes en este caso, allá abajo pues existe una diferencia de temperatura, hay agua que, digamos, ha sido calentada, entonces hay fuentes de calor. O sea, geo es la parte de la geología de la Tierra, y termia es calor. Entonces, existen esas bolsas de vapor en el subsuelo que tienen una temperatura, y aprovechamos todo ese recurso para poder generar, en este caso, energía eléctrica. Entonces, extraemos el recurso del vapor, ese vapor lo hacemos circular por unas turbinas, y la turbina pues va a estar acoplado a un generador, el cual me va a estar, digamos, generando energía eléctrica, y después, ya una vez haciendo un proceso, un tratamiento del agua, porque no podemos, digamos, se le retiran sales al agua, se vuelve otra vez a reintroducir toda esta agua al subsuelo, no en el mismo sitio para evitar que se enfríe, sino que se reinyecta en un sector más alejado. Entonces es un proceso cíclico. Entiendo que en El Salvador hay dos plantas, usted me corrige, hay dos plantas grandes de generación de geotermia. Una está ubicada en Ahuachapán y la otra en Usulután. En Berlín, Usulután. ¿Nos puede comentar cómo funcionan estas plantas? ¿Cuál tiene mayor producción? Y si hay nuevas plantas digamos, en proyecto para sacar provecho de esta energía. La primera planta que se construyó sobre fuentes geotérmicas acá fue la de Ahuachapán. Tiene una capacidad instalada de 95 megawatts a la fecha. De ahí seguido está la de Berlín, que es de 105 megawatts. Y las dos juntas pues suman, digamos, poco más de 200 megawatts. Esa fuente geotérmica, aparte de que es constante y la tenemos disponible todos los días del año, entonces eso nos da lo que se llama la capacidad base. Esa no es intermitente, a diferencia de la solar y la eólica. De hecho, eso quería remarcar, que a diferencia de la solar y la eólica, esto es una fuente constante en cuanto a su intensidad. Sí, o sea, no cambia. O sea, podemos apagar generadores por periodos de mantenimiento o cuestiones por el estilo, pero no, si está todo trabajando, digamos, todos los generadores están trabajando al mismo tiempo, entonces tenemos una capacidad base. Estamos generando, inyectando, y ese es un aporte muy importante en nuestra matriz energética. Importantísimo. En cuanto a la geotermia, ¿hay proyectos, hay otros campos ya visualizados en El Salvador que se puede poner una planta para extraer y sacarle provecho de esta energía? Sí, hay bastantes proyectos a la fecha. El que está, digamos, más sonado es el de Chinameca, si mal no recuerdo. San Miguel. Pero sí hay varios. Entonces lo que se hace es, siempre hay unas fases, primero de exploración, claro. Ahí intervienen los geofísicos, geoquímicos, y viendo si realmente existe un potencial para poder instalar una planta geotérmica. Entonces hay que
hay que cumplir ciertos requisitos, la temperatura pues tiene que mantenerse, la presión de vapor se debe mantener, y una vez, digamos, pasado esa fase de evaluación del sitio, entonces se piensa ya en el proyecto de instalar ya la planta de geotermia. Pero no es el único, hay muchos más, pero todavía están en la fase de evaluación. Según una revista de geología, allá abajo en nuestro subsuelo salvadoreño tenemos una capacidad alrededor de los 700 megawatts, de los cuales hasta el momento solamente 200 estamos utilizando para generación de energía. Si lográramos esta capacidad de 700 megawatts, ¿cuánto se cubriría de la demanda que necesita el país? Ahorita de lo que tenemos instalado se está cubriendo el 20%. O sea, si duplicamos, podríamos abarcar hasta el 40%. Pero eso dependiendo si todos esos 700 megawatts pues cumplen con esos requisitos de la temperatura. Que son estándares y estudios técnicos. Exactamente, que se llevan a cabo. Interesante. Bien, pasemos a la siguiente, que es la energía eólica, que es a partir del viento. Entiendo que hay un parque eólico en la zona de Metapán, en la parte noroccidental de nuestro país. ¿Cómo funciona la energía eólica? Y aparte de ese campo de energía eólica que hay ahí, ¿hay otro en nuestro país o hay vislumbrados nuevos campos? Para los proyectos eólicos, primero necesitamos tener un viento constante. Necesitamos que exista cierta velocidad del viento, o mejor dicho, un canal de viento. En este caso, en el norte, como usted mencionó, allá en Metapán, sí existe este canal o esta zona que provee un viento constante para que el proyecto sea viable. Entonces, en nuestro caso, en el país no tenemos mucha área que podamos utilizar así, digamos, en territorio ya seco. Estamos aprovechando, en este caso, el Metapán, y ahí hay un proyecto privado. Existe. Hay como 50 megas generando, digamos, en promedio. Pero también el recurso eólico es intermitente, y eso se refiere a que tenemos estacionalidades. Entonces, por decir algo, en enero, cuando hay más recurso de viento, en febrero hay meses que pues no hay mucho viento, entonces por ese motivo es que necesitamos crear un mapa de El Salvador, identificar aquellas zonas potencialmente viables para poder utilizar el recurso eólico. El otro sector que también podemos utilizar pues es la costa. El viento de la costa es casi constante, pero en nuestro caso un proyecto en la costa se vuelve un poquito más complicado en cuanto a mantenimiento. No es que no se pueda hacer, existen proyectos en Europa, por dar un ejemplo, pero el estar en la costa, sobre todo la salinidad del sitio, digamos, el salitre va generando la corrosión, o sea, se van deteriorando los materiales. Entonces ese deterioro es lo que puede encarecer cualquier proyecto, en nuestro caso instalado en la costa. Por ese motivo es que se ha mapeado, y ahorita el lugar más idóneo es Metapán, que todavía tiene bastante potencial. El detalle ahí es que necesita mucha área. O sea, cada generador pues está instalado, no están así como alineados, sino que se ha mapeado, se han puesto medidores de velocidad de viento y dirección del viento para poderlos ubicar de manera óptima y aprovechar el mayor recurso, en este caso el viento. Son palas que cada una puede ser de 10 megas, o sea, 10 megas generándose. Van girando a una velocidad bastante lenta, pero también hay que, antes de instalar estos proyectos, pues hay que hacer toda una evaluación, sobre todo con las aves migratorias, cómo se va a tratar ese tema, si se van a poner algunos equipos que emitan cierto sonido para digamos, evitar algún accidente, alguna situación. Entonces, pero sí, existe.
Es importante detenernos en este punto porque el uso de las energías renovables no solo requiere o no solo hay que abordarlo desde el punto de vista para el beneficio humano, sino en este caso el equilibrio con el medio ambiente. Exactamente, sí. Bueno, el recurso solar, aparte de que no contamina, pero sí ocupa extensiones bastante grandes. Entonces, ¿qué hemos visto en el país? Que muchos terrenos que pueden ser destinados a cosecha lo están haciendo uso para sistemas de generación fotovoltaica. Entonces, pero pueden convivir perfectamente. El detalle es que se llama agrofotovoltaica, es que ya no estarían casi a 1 metro, a 1,5 metros de separación del suelo, sino que tendríamos que ubicarlos a una mayor altura para poder aprovechar el suelo y hacer, digamos, el cultivo. Esta parte sustentable y equilibrada es importante de analizarla también, precisamente por el cuidado del medio ambiente, por temas económicos también, por tema de la producción agrícola en este caso. Es decir, lo que queremos es que nuestra población vaya tomando conciencia cómo estos procesos realmente no son tan simples o tan superficiales como de repente en alguna nota por ahí podemos verla, sino que lleva todo un sistema complejo de estudio y de ejecución. Cabal. Entonces, son fáciles de instalar, obviamente, se puede instalar fácilmente, pero si ya queremos buscar ese balance, equilibrio entre, digamos, ese terreno, pues seguir utilizándolo para la cosecha, pues ya ahí sí hay que, digamos, sentarse. Obviamente, pues el precio del proyecto va a elevarse un poquito, pero igualmente se recupera y tenemos ese balance. Perfecto. Hablemos ahora entonces de la biomasa. ¿Qué es la biomasa? ¿De dónde se extrae? ¿Y qué recursos, mejor dicho, qué beneficio puede tener para nuestro país, para el uso de la energía en nuestro país? La biomasa es todo aquel bagazo de cualquier, ya sea leña, ya sea, en este caso, pues hacemos uso del bagazo de la caña de azúcar, que se cosecha bastante acá, entonces quemamos. Esa es mi fuente. Entonces, si queremos comparar, tengo el bagazo de la caña que al quemarlo, pues genero vapor para mover una turbina. Si lo queremos comparar con diésel, por dar un ejemplo, entonces quemo el diésel para generar vapor y mover una turbina. Entonces, aquí estoy utilizando un recurso, la biomasa, ¿sí?, para generar energía, que vendría siendo igual como el diésel. Entonces, pero la biomasa no es contaminante, sino que estoy haciendo uso de un desecho que para evitar que vaya a terminar un vertedero, entonces mejor lo quemamos y logramos extraer. ¿Esto no deja huella en el ambiente negativo? ¿Esta quema, esta combustión? Sí, deja huella, pero es mínima. Es mínima. Comparado, digamos, con otros fósiles. En este caso, cabal, nuestro punto de referencia es los fósiles. Sí, no, es muy marcada la diferencia de la huella contaminante. Es bien marcada, sí, es bien marcada. Y en nuestro país, a partir de la producción de caña y del bagazo que usted decía, de la leña, de lo que se puede sacar, ¿qué potencial tiene o cuánto se está utilizando o cuánto falta a lo mejor probablemente por hacer uso de este recurso? Se usa todo el bagazo de caña para la generación de la biomasa, que eso es lo que tenemos ahorita y lo están llevando a cabo pues todos los ingenios. Se puede usar otras fuentes, por ejemplo, digamos, pero habría que hacer análisis, por decir algo, como la parte de los beneficios del café, pero habría que ver el potencial que ese bagazo, digamos la cascarilla del café, pues tenga para potencial térmico, para poder ser quemado y qué tanto puedo obtener de diferencia de temperatura. Perfecto. Hablemos de otro ejemplo emblemático en la región. Por ejemplo, hablábamos fuera de cámara que Costa Rica, por ejemplo, tiene actualmente su matriz energética ya no es contaminante o a partir de hidrocarburos o energía de origen fósil. ¿Podemos ampliar ese tema para nuestra audiencia, por favor? Costa Rica pues es un ejemplo en la región porque ellos tienen su matriz energética 100%, casi 100% renovable, a diferencia nuestra que es
andará por el 55% renovable y todavía tenemos un componente bastante importante en cuanto a consumo fósil. Eso es, entonces, ellos, renovables, significa que tienen sus fuentes de generación solar, eólica, hidro, tienen mucho fuentes de generación hidro, o sea, tienen bastante recursos, biomasa. Entonces, todas estas fuentes sumadas logran cubrir su demanda en Costa Rica. Ok. Hablemos también, no lo hemos tocado en el temario, pero me interesa la energía mareomotriz, que entiendo que en otros países sí se utiliza. En el caso de El Salvador o de nuestra región latinoamericana, ¿sí se hace este uso de la energía mareomotriz? No, todavía no. ¿Por qué? Supe de un proyecto del CNE, cuando todavía se llamaba CNE, que hicieron un estudio para ver el potencial, qué tipo de turbina se puede utilizar, pero no estamos haciendo uso de la energía mareomotriz. O sea, ya algo en firme, algo que podamos tener un proyecto construido y el cual tenga una generación de energía. No, todavía no. Entonces, en este caso son proyectos, digamos, que tenemos todo ese potencial ahí en el mar, pero habría que analizar las mareas, o sea, qué tanto podemos aprovechar las mareas y qué tanta energía podamos desarrollar, pero hasta el momento es un campo que todavía no tenemos instalado. Sí hay estudios, pero nada en firme por el momento. Es decir, falta mucho estudio técnico, pero el recurso lo tenemos definitivamente. Sí. Ok, es importante también tener en cuenta esto porque para echar a andar este uso de estas tecnologías, si bien es cierto, son amigables con el medio ambiente, pero obviamente hay todo un proceso de costos para poder identificar la viabilidad. Bien, hablemos entonces ahora de todas estas energías. Ya dijimos que son renovables, nos queda claro que su margen de contaminación es nula o en algunos casos es mínima. Sin embargo, ¿cómo lo puede empezar a aprovechar ya la población? Porque lo hemos tocado y probablemente la percepción de la población sea, bueno, pero esto lo está ocupando la industria, pero ¿cómo lo puedo utilizar yo? ¿Ya hay alguna metodología para ocupar, por ejemplo, la biomasa a nivel casero, a nivel más, digamos, individual en los hogares salvadoreños, o en la energía eólica o la energía geotérmica? Para las fuentes geotérmicas a nivel de residencias todavía no. Para generación de energía a nivel de residencia no tenemos así de manera individual, sino que es solamente focalizada por en este caso, los parques de Aguachapán y de Berlín. Sí se está usando las fuentes geotérmicas, pero más para un tema de diversión, o sea, digamos, piscinas termales, pero no para generación. Entonces eso sí lo estamos usando. Falta bastante en ese sentido recorrer para que la industria pueda hacer uso de las fuentes, en este caso geotérmicas. Digamos, ellos hacen bastante uso del vapor para sus procesos, entonces poder desligar un poco el consumo de diésel o fuel oil y hacer uso de toda esta fuente. El detalle es que no en todo el suelo salvadoreño tenemos disponibilidad de esas fuentes geotérmicas, sino que son sitios bastante específicos. La industria está ubicada, podríamos decir, fuera de esos sitios de que ellos pudiesen aprovechar todas estas fuentes geotérmicas, o a menos que ellos se muden y puedan, pero eso es, digamos, es de hacer estudios para ver la viabilidad. La parte de energía solar es la que se está utilizando porque es digamos, instala un panel, se instala un inversor y ya tengo así, digamos, muy rápido una respuesta de mi sistema y el impacto, mejor dicho, impacto positivo en mi hogar. Es más factible y mucho más rápido, de manera implementado. Okay. La parte de la eólica, hay proyectos, digamos, el ITCA, la Don Bosco han puesto ciertos turbinas eólicas, pero como lo comenté, son estacionales y eso depende también de una gran área. Entonces son turbinas pequeñas, como podemos ver, o sea, en nuestro caso aquí en la zona urbana, muchos días pasamos sin viento, entonces
Si queremos Es realmente, fluctuante. es demasiado fluctuante o son bien pocos días los que tendríamos disponibilidad de energía. Entonces, en ese caso, podríamos decir que de todas esas fuentes, la solar es la más idónea para, digamos, que tener un impacto positivo en nuestro hogar, en nuestra economía, que vendría siendo una reducción de la tarifa. Y la viabilidad, sobre todo de la implementación, Sí, eso es eso. más importante. Bien, muchísimas gracias, ingeniero, por esta valiosa visita que ha hecho a este espacio de Ciencia en Acción, porque acercamos este conocimiento de manera viable a nuestra audiencia salvadoreña principalmente. Así que muchas gracias por hacer este espacio con nosotros. Justo, o sea, ha sido un placer poder haber estado compartiendo mis conocimientos, lo poco que sé, con todo el público. Bueno, vamos a hacer una futura invitación para seguir ampliando este tema y obviamente Claro. los avances de la infraestructura en la implementación de las energías renovables. Ha sido el ingeniero Carlos Flores, especialista en estas energías que necesitamos conocer para cuidar nuestro medio ambiente. Yo soy Wilber Monterrosa y los espero en una nueva emisión de Ciencia en Acción. Hasta la próxima.